En línea con la entrevista. Regresamos, son las 8 de la mañana con 5 minutos. Hoy se encuentra con nosotros y nos da gusto recibirla y platicar con ella, la presidenta del Congreso local, la diputada Cristina Márquez. Diputada, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y recibirte. Muchas gracias, muy bien y muy contenta de saludarlos, Toño. Rita, gracias. Vamos a platicar de varios temas. Ahí, lo primero es el manual de la evaluación ex post. ¿En qué consiste esto y cómo definir si las evaluaciones ex post están funcionando o no, diputada? Bueno, para empezar, creo que es de resaltar que Guanajuato es el único estado en la República que tiene este modelo, este mecanismo, esta herramienta para evaluar el impacto que tienen las leyes y las reformas que se generan en el Congreso. Junto con Guanajuato, en América Latina, solo el Congreso Nacional de Chile tiene otro mecanismo también de evaluación ex post para medir cómo se va logrando el objetivo cuando se hace una propuesta y ya se convierte en una ley. Ajá. Para nosotros es bien importante el haber generado esta herramienta, que es la guía para la evaluación del impacto ex post, Ajá. porque nos va a permitir ver que estamos logrando solventar y alcanzar el objetivo que nos lleva a hacer las propuestas legislativas, ¿no? Detectas una problemática, haces la propuesta, formulas la reforma y entonces, ¿qué pasó después? Ok. Eso es lo que se tiene que analizar. Y ello nos va a permitir en un momento dado, pues, ver si es necesario afinar esa reforma, modificar esa ley, si de plano es letra muerta, y dar seguimiento también a un proceso legislativo. ¿Cómo se hace esto, diputada? Se ¿Lo generó, hace el diputado, contratan a alguien, lo hace el Congreso, perdón, contratan a alguien, o cómo determinar si una determinada reforma o una nueva ley cumplió o no cumplió con la expectativa? Y pongo un ejemplo, las llamadas de broma a los sistemas de emergencia, a pesar de que se aprobó el año pasado una modificación para que se pudiera sancionar o presentar una denuncia, el año pasado aumentaron en Guanajuato las llamadas de broma. ¿Cómo saber si sirvió o no sirvió? Si sirvió, ¿qué pasa? Si no sirvió, ¿qué pasa, diputada? Lo interesante de este manual, manual para la evaluación de impacto legislativo tipo ex post, Ajá. justo tiene que ver con el ver que estemos logrando lo que estamos buscando. Okay. Ahora, el diseño del manual, aprovecho también para reconocer a los autores que se encargaron de este trabajo, que fueron Cristian Cruz, Carolina Medina y José Isabel López Retana, diseñaron metodológicamente, con rigor científico, una serie de procesos para que se convirtieran en una herramienta que nos permita tener indicadores. Ok. Y a través de estos indicadores y de esta herramienta, con un proceso metodológico sistemático, sistematizado, se pueda hacer la evaluación. Ahora, esto lo estamos presentando y a partir de ahora tenemos el gran reto, Okay. ¿no? Se ha venido trabajando derivado de un convenio que firmó el Congreso con Transparencia Mexicana, Okay. y tuvimos también la colaboración de propio Transparencia. Nos acompañó en la presentación de este manual Eduardo Bojorquez, que es una autoridad reconocida en materia de transparencia y de este tipo de procesos. Entonces, creo que el sustento del manual como documento, como herramienta, pues es válido, es valioso, y además es para que pueda ser utilizado por cualquier otro congreso en la República Mexicana, cualquier otra entidad, incluso privada, que quiera medir y evaluar el impacto de las acciones que está realizando. Ok. Entonces, bueno, a partir de ahora empieza el reto. Ok. Todavía no está funcionando este. La unidad funciona desde el 2016 que se crea, la unidad Ajá. de seguimiento y análisis del impacto legislativo, y ha estado funcionando. Al momento tenemos 16 evaluaciones ex post para ver cómo ha funcionado algunas de las reformas, algunas de las leyes. A partir de la presentación del manual, ya con este método para poder hacer la revisión puntual, pues tiene que ser mucho más ágil y tiene que ser mucho más efectivo el poder saber qué está pasando con el trabajo de los diputados y las diputadas después de que se aprueba y es vigente una ley, ¿no? Ahora constantemente cuando están en periodo, cada jueves escuchamos que hay alguna modificación, alguna aprobación de una nueva ley, alguna reforma. ¿Todas las reformas y nuevas leyes van a pasar por este criterio ex post, diputada? ¿Todas las que apruebe el Congreso? En general, todas deberían. Ajá. Ahora, también hay que darle, digamos, un periodo de gracia. Ok. ¿No? Entonces, hablamos, por ejemplo, de 5 años para ver, ahora sí empecemos a medir qué es lo que está sucediendo con esta norma. Entonces, si empezamos en el 2016, aún y cuando empezaron a hacerse algunas evaluaciones y de ahí se empieza a hacer todo el diseño del manual, pues tenemos ya la posibilidad de contar con las muestras, digamos, Okay. si me permiten la expresión. Entonces, todas deberían, por supuesto,
deberían pasar por esta evaluación ex post. Esperemos que el manual nos permita hacerlo cada vez mejor, cada vez más eficiente y poder lograr los objetivos que planteamos cuando reformamos la ley. Hoy se analizarían en el 2023 las reformas y leyes que surgieron en el 18. Ajá, así es. Entonces Ahora, tendremos que estar haciendo ahí el muestreo claro, primero y luego ya. En tu experiencia, diputada, 5 años parece desde fuera, porque es mucho tiempo en una norma. ¿Te parece un buen tiempo o para ver si lo hice bien, si lo hice más o menos o no lo hice bien? ¿Es buen tiempo 5 lustros, diputada? Creo que depende del producto. Si es una Claro. ley completa, 5 años creo que es suficiente tiempo porque estás hablando de un esquema completito, ¿no? De Claro. organizativo, sistematizado y todo, la implementación. Entonces puede ser que 5 años sea un buen momento. Uh-huh. Cuando son reformas, digamos, más cortitas, yo creo que el tiempo es menor, entonces a través del manual vamos a tener también estos criterios para poder ver cuál es el impacto. Y un ejemplo muy claro, aun y cuando no fue precisamente a través de la evaluación ex post, el tema de la extorsión, que Ajá. se modificó el delito en la legislatura pasada, donde se establecen las formas de operar ahora de los extorsionadores, y en esta legislatura se modifica cambiando el bien jurídico protegido, ¿no? Ajá. Era patrimonial, ahora es contra la seguridad de las personas. Okay. Entonces, no pasaron los 5 años, no pasó por una evaluación ex post porque no estamos ajenos a la realidad tampoco. Entonces, claro, va jugando un poco, pero nos permite tener una herramienta científica, ¿no? Que a través de un método nos permita hacer una revisión más puntual. ¿Quién la hace, diputada, la revisión? La unidad de evaluación, la unidad, Okay. la unidad de seguimiento y análisis del impacto legislativo. Desde afuera podemos confiar en ella, hacer un departamento que trabaja para el propio Congreso, diputada. Es decir, esta unidad tendría la facultad de decir, oye, los diputados hace 5 años se equivocaron o... Yo creo que sí. Okay. Yo creo que sí. Yo creo que el documento es objetivo. Yo creo que los profesionistas que están trabajando en esta unidad son completamente competentes y objetivos en cuanto a lo que tienen que hacer. Entonces, se trata no de decir, no funcionó, sino decir, necesitamos modificar para que funcione. Claro. ¿No? Ahora, tú como con la experiencia que tienes, diputada, sabes que a veces algo no es que no funcione porque esté mal, es que no funciona porque los municipios, los organismos autónomos, no cumplen con su labor. Es decir, una cosa es que la ley esté bien hecha, pero quien tiene la obligación de llevarla a la práctica, que no es el legislativo, sino el ejecutivo, no esté actuando bien. Eso también se mide y eso también se conocería, se haría público, diputada. Sí tendría que. O sea, si la ley no es si en la ley no está el defecto, y por ejemplo está faltando capacitación o está faltando presupuesto o está faltando un acercamiento, la firma incluso de un convenio a veces es necesario para que pueda funcionar algo, se puede ir midiendo y por supuesto que en la colaboración que hay entre poderes pues puede haber este diálogo con las instancias, con los organismos autónomos, ¿no? Yo creo que siempre también esta apertura se da para que a través del resultado que se mida o que se derive de esta medición, pues pueda darse también una sugerencia, incluso desde el legislativo. Ya hemos emitido varios exhortos, Ajá. Precisamente en razón de esto. Un ejemplo reciente es el de justicia cívica, por ejemplo. Uh-huh. Pues para que los municipios continúen con la implementación del sistema de justicia cívica. Entonces, más o menos vamos trabajando. Es un modelo nuevo, creo que es eficiente. Y el día que se presentó, pues ese fue el mensaje. No es que ya se presentó y aquí terminó la tarea. A partir de ahora empieza. Entonces vamos a ver y sabemos que va a funcionar muy bien. Vamos a ir a una pausa. Dejamos varios temas sobre la mesa de diputada Cristina Márquez, presidenta del Congreso local. El 18 de noviembre se debió armonizar la Ley General de Movilidad. La Ley General de Movilidad. No ha pasado absolutamente nada. Hay municipios que todavía no lo han hecho. Como presidente del Congreso, ¿tienes planteado, te han llegado propuestas para de una vez enfrentar esta situación para armonizar esta ley local, las leyes locales con la ley federal? El tema de la Suprema Corte de la ley de halconeo, el halconeo es un delito que hay que replantear la ley o como que lo decías creo ayer, no es una ley contra periodistas, es una ley contra funcionarios. ¿Habría que modificar algo? ¿Cuál es tu opinión, por favor, diputada Cristina Márquez, después de una pausa? ¿Cómo no? Gracias. 8:15, regresamos. Síguenos en Twitter. @_en línea.
Regresamos, son las 8 de la mañana con 18 minutos. Seguimos en esta charla con la presidenta del Congreso local, con la diputada Cristina Márquez. Hablábamos, diputada, sobre varios temas antes de ir al corte. Uno tiene que ver con la armonización de la ley de movilidad que los congresos locales tenían como fecha límite el 18 de noviembre pasado. Si tú como presidenta piensas hacer que esto se acelere, si has recibido propuestas de grupos parlamentarios o del Ejecutivo para avanzar en esta materia, diputada. De manera particular y como presidenta no me ha llegado algún tipo de solicitud en este sentido. Sin embargo, pues a lo largo de los meses desde que se publica la Ley General de Movilidad, sí hemos estado explorando en los diferentes grupos parlamentarios, el Ejecutivo también, la propia ciudadanía, los municipios, y entonces se tiene que dar un diálogo y llegar finalmente a una armonización. Puede darse de manera institucional, puede darse de manera a través de una iniciativa de un grupo parlamentario y tendrá que darse el seguimiento, ¿no? Lo que es una realidad es que aun y cuando la armonización no esté plasmada, pues la ley general es vigente y se tendrá que observar. No están, perdón, no están en este momento en un desacato se cumplió el transitorio, llegó, no se hizo nada y como se dice, han estado haciendo algunos análisis, pero al final de cuentas no ha cambiado nada, no se ha modificado lo que ya hoy marca la Ley General de Movilidad. Podríamos considerar que vamos tarde, como nos ha pasado con otras leyes generales también, a las que tenemos que armonizar o que tenemos que hacer alguna ley espejo o algo, ¿no? O sea, no es como, francamente, algo que preocupe, pero sí que ocupe, ¿no? Porque se tiene que atender en la disposición general de todos modos. Entonces, reitero, aun y cuando no tenemos la armonización en lo local, pues la ley general ya es vigente y tiene que observarse. La ley federal. Sí, general. O sea, por ejemplo, el tema que hablábamos y que los preguntan bastante, que tiene que ver con los niveles de alcohol en la sangre al ir conduciendo una unidad automotora que se redujeron. O sea, hoy, ¿cuáles están en vigor? ¿Los que tienen municipio o los que dice la ley general? La ley general. Se tiene que observar, la ley general ya es vigente. Ahora, si ya pasó el plazo, aun y cuando no se ha dado la armonización, la ley general tiene vigencia plena. Un ejemplo claro, la ley de desaparición forzada, la ley general sobre desaparición forzada. Aun y cuando no se habían hecho las armonizaciones, estaban operando las fiscalías y los ejecutivos en la atención de la ley general, ¿no? Cómo se tipifica el delito, cómo se debe dar la atención. Entonces, aun y cuando no teníamos todavía en su momento esta norma en lo local, la ley general se observa. Lo mismo pasó con víctimas y lo mismo pasa con cualquier otra que tenga este impacto de la centralización que se está haciendo, ¿no? Hemos platicado en algunas otras ocasiones de leyes generales que tienen que atenderse en toda la República, y pues los estados lo que hacen es de alguna manera nada más establecer la parte tal vez organizativa de acuerdo a la propia autodeterminación, digamos, del cómo funciona el propio estado, pero tienen que observar las normas generales que establece dicha ley. Entonces, bueno, ese es un tema y habrá que estar dándole acompañamiento, pero seguro, a los municipios para que puedan darle también la atención y el seguimiento debido. Perfecto. Miguel. Es decir que, nada más para que me quede claro, hoy los municipios podrían tomar ya la determinación de ajustar sus reglamentos locales para poder atender esta ley general. Podrían. Sin que el Congreso haya modificado. Podrían. Hay una ley general que les da el marco. Sí, por eso. Podrían. Lo mejor es que también a través de la ley, porque tenemos nosotros esta visión precisamente de esta organización interna, pues, de la soberanía del Estado. Claro. ¿No? Pero podrían. Okay. Es un tema interesante. Es un tema. Sobre el tema del halconeo, diputada, fue es una reforma que se aprobó hace 3 años y medio, fue en 2019. Hubo cuestionamientos, hubo incluso una iniciativa de echarla para atrás, de derogar esta parte que presentó el diputado Ernesto Prieto y que se rechazó, si no mal recuerdo, a finales del año pasado. ¿Qué pasó ahí? Ayer ya comentaba Toña que era un tema que tiene que ver más con la redacción. ¿Es eso? ¿Lo van a corregir? ¿Qué es lo que va a hacer el Congreso una vez que ya se declaró inconstitucional esta parte o esta reforma que se aplicó en Guanajuato, que se aprobó? Muchas gracias, Miguel. Pues aquí es importante tener también la claridad primero de
cuál es la resolución final de la Corte. Es decir, tenemos que esperar la notificación, conocer la resolución para ver cuál es el argumento y el alcance que está marcando para proceder nosotros en consecuencia. Se tiene que respetar esta resolución que emite la Suprema Corte de Justicia, por supuesto, en atención y respeto a la división de poderes y a la soberanía y a la función de cada uno de los órdenes de gobierno y de los propios poderes, ¿no? Entonces, atender lo que señala la Suprema Corte es necesario, pero tenemos que esperar a que llegue primero la resolución. Para ustedes en su momento fue obviamente fue lo correcto, pero estaba bien cuidada, hubo un cuestionamiento y que entiendo, bueno, falta ustedes lo van a conocer, pero que el diputado Prieto señalaba que tenía justamente que ver con la labor de los medios de comunicación. Esa parte está cuidada en la iniciativa porque obviamente tiene varias aristas. Entendemos que ustedes cuando la impulsaron hablaban o querían combatir la información que podían compartir grupos delincuenciales y funcionarios, no propiamente los medios. Así es. Pero está cuidada en ese aspecto, o sea, sobre todo para no afectar el trabajo periodístico, que fue uno de los cuestionamientos que hubo. Por supuesto, yo creo que además esta reforma que fue aprobada por unanimidad, tanto en la comisión como en el pleno, por una urgente necesidad de atender el tema, cuidamos precisamente dos cosas. La primera era no caer en los defectos que tenían las que ya habían sido declaradas inconstitucionales, como Michoacán y Chiapas. Cuidamos no caer ahí, entonces estuvimos revisando esas resoluciones para nosotros dejar claro que no era un delito abierto, no ser ambiguos, todas estas cuestiones que fueron impugnadas en su momento. Y por otro lado, que de ninguna manera iba contra el ejercicio del periodismo. Queda incluso plasmado en el propio dictamen, en las consideraciones, dado que pues el periodista tiene información que adquiere por medios lícitos, ¿no? Y que al final, pues el conversar con un funcionario y dar una nota no es de ninguna manera encuadrable, digamos, en la conducta tipificada en la redacción como está. Es lo que nosotros consideramos y cuidamos, que de ninguna manera se trataba de limitar el ejercicio de la profesión de los periodistas y más bien siempre va a atender a qué van a hacer con la información que se da y quién la da, ¿no? Entonces, un artículo es específicamente al funcionario público que teniendo información la proporcione para que se cometa un delito. Entonces, hay diferentes cuestiones que tienen que revisarse conforme se pudiera dar la conducta y todo esto. Pero sí, cuidamos que no tuviéramos los mismos defectos de las que ya habían sido declaradas inconstitucionales y cuidamos muchísimo que quedara muy claro que no es ni contra la profesión periodística ni contra la libertad de expresión. Perfecto. Y bueno, preguntarte ya, en el ejercicio diario, eres presidenta del Congreso para este periodo, y bueno, en los primeros semanas de tu gestión al frente del Poder Legislativo, pues ha habido algunos cuestionamientos de parte de diputados, concretamente Gerardo Fernández, hubo por ahí también alguna diferencia con Yulma Rocha, y en general yo cotidianamente cubro aunque sea a distancia, las actividades del Congreso, hay una diferencia de estilo, que además te conozco, es decir, y es como la ley o el reglamento a rajatabla. Y esto te lo comento porque el presidente anterior, que es tu compañero, el diputado Martín López, pues como que se esforzaba mucho en ese aspecto, incluso algunas de tus compañeras se molestaron en alguna ocasión porque fue muy amable con la bancada feminista. ¿Es el sello que vas a imprimir estos primeros cuestionamientos que has recibido de parte de los diputados que te mencioné? ¿Te van a hacer ahí un poquito, porque a veces se habla de cortesías políticas o de actitudes? ¿Se va a mantener ese perfil que tienes o en aras de una mejor convivencia va a haber una nueva cara más conciliadora? No lo sé. Bueno, en el trabajo que corresponde a la presidencia y que además como legisladores nos toca, pues es el cumplimiento y la observancia de la ley, ¿no?
Entonces, yo creo que es importante que podamos darle el seguimiento y atender las cuestiones legales también internas para el desarrollo de los trabajos, y a mí me toca coordinar como presidenta pues que se desarrollen de esa forma las sesiones del pleno y bueno, la representación que me toca ya también hacia afuera y como representante legal, todas estas cosas, ¿no? Y por supuesto siempre abierta al diálogo, y yo lo dije desde el primer día, ¿no? Con apertura al diálogo, a poder conversar con todas y todos los compañeros que integramos la legislatura. Y pues más bien esa es la tesitura, ¿no? Hay apertura al diálogo, hay por supuesto los mecanismos para poder solventar las diferentes solicitudes que haya de parte de cada uno para que los trabajos se realicen de buena manera en las comisiones, en el pleno, orgánicamente en el Congreso, desde lo que toca atender a presidencia. Entonces, bueno, esa será la forma de trabajar desde la presidencia y por supuesto pues seguir impulsando este tipo de temas como que ponen además a Guanajuato a la vanguardia, ¿no? Tener un manual de evaluación ex post, ahora que recientemente inauguramos el Centro Cultural Santa Fe, que es un espacio también que rompe paradigmas respecto de los legislativos, pues también es un tema muy importante que hay que atender, donde todos convergemos como legisladores, legisladoras, con la ciudadanía, para poder estar más cerca, para poder dejar un mensaje a través de diferentes manifestaciones artísticas, en este caso, dándole vida a un espacio público, abriendo las puertas a la ciudadanía y generando esta, digamos, tal vez esta empatía y esta sinergia que debe haber entre los representantes populares y la sociedad a través de este mecanismo, ¿no? Y entonces, nuevamente Guanajuato, que era el primer centro GLAM a nivel Latinoamérica, ahora evoluciona al Centro Cultural Santa Fe y se posiciona pues a nivel nacional y también internacional para poder hacer estas relaciones incluso con organismos nacionales, internacionales, para atraer estas manifestaciones y expresiones artísticas al Congreso y poderlas mostrar a todas y todos los guanajuatenses y a los turistas, por supuesto. La ley de medios de comunicación también desde el 2019 se venció y es algo que está pendiente legislar en el Congreso local. La de comunicación. comunicación. De comunicación del 2019. Ay, caray. No, sí Bueno, tenemos Okay. en el Estado, sí. La siguiente, última pregunta, te puede parecer una pregunta banal. Para mí es una pregunta banal, pero te la tengo que hacer. Los diputados, muchos de ellos están esperando reelegirse o buscar unas posiciones. Te va a tocar un año en donde pues algunos van a buscar. Algunos y algunas ya ven hasta perritos. O sea, es decir, ¿hasta dónde vas a permitir? Te dije que era banal, diputada. ¿Hasta dónde vas a permitir que alguien lleve un perrito, que alguien lleve un gatito, que alguien lleve una cucarachita, que alguien vaya vestido? O sea, ¿hasta dónde, diputada? ¿Hasta dónde va a ser Cristina Márquez en este tipo de situaciones? No, bueno, Cristina Márquez ha sido y será quien es, si ustedes me conocen. Sí, Miguel sí. acaba de decir que me conoce, entonces... No, digo, bueno, creo conocerte, o sea, yo tampoco, a lo mejor por ser, son muy pretenciosos, se me disculpo por ello, pero creo conocerte. No, bueno, a ver, y también es lo que me toca a mí cuidar, pues es el orden en el Claro. desarrollo de las sesiones, y además hay un equipo de colaboradores que también atienden todo lo que debe darse al interior del Congreso, hacia afuera, para el control, para la porque enojaste, seguridad. sí, que se enojaron porque sacaste a todos ahí, que porque no te gusta el desorden, o que no te gusta que esté tanta gente ¿Pero te en los sorprendió? pasillos. No, pero o sea, justamente oye, hay digamos, cortesías o cierta tolerancia que se da frente a ese asunto, y eso es finalmente a veces lo que sorprende. Perdón que interrumpí ahí. No, adelante. No, bueno, es que a mí me sorprende un poco que digan que saqué a alguien. Yo no saqué a nadie, pero bueno. No, bueno, es que Este, dicen no. que ya no hay tanta gente en los pasillos. Yo no estoy ahí, pero eso fue lo que se dijo. En las sesiones, yo no estoy en los pasillos. Ajá. Yo estoy adentro Claro, del salón de sí, claro. sesiones y yo cuido que la sesión se desarrolle en orden. Entonces, pues están los que tienen que estar, ¿no? La verdad es que no sé, bueno, O sea, pero digo, volvemos a lo mismo. Como presidenta me toca cuidar el desarrollo de las sesiones, llevar el orden de acuerdo a lo que la ley orgánica marca. y tu obligación es cumplir y hacer cumplir la ley. Por supuesto. Y las normas, ¿no? O sea, Claro, y a todos los legisladores sí, claro, hacemos leyes, ¿no? claro, sí, por supuesto. Entonces, pues en esa dinámica creo que podemos seguir desarrollando las sesiones y los trabajos en el Congreso en beneficio de la sociedad, porque es lo único que nos debe mover. ¿Mascotas sí o mascotas no? No, bueno, en el salón de pleno creo que es un tema que no. Eso es dice el procedente. reglamento, puede ser Sí, no. perfecto. Pues como siempre, un gusto platicar contigo, diputada
Cristina Márquez, esperamos que vengas más seguido. Muchísimas gracias, atenta a la invitación. Perfecto, muchas gracias. Gracias. 8:33, una pausa, regresamos. Síguenos en Twitter. @_en línea.